Hola, ¿qué tal? Voy a ver si se ve, si se está viendo todo bien. Porque. Ah, mira, sí que se está viendo todo bien. Qué fuerte. Hola a todo el mundo. Pensaba. ¡Wow! ¡Hola! Pensaba que no iba a haber nadie por aquí hoy. Más allá de Alberto, al que le había pedido que estuviera aquí hoy para hacer de espectador. Pero muchas gracias a los que habéis venido. Ya estoy viendo algunos errores por aquí, como que el chat, no, el cuadro de chat no funciona y no sé por qué no funciona, porque ayer lo probé y funcionaba, o sea, el cuadro de chat en la pantalla. Es posible que sature un poquito el audio. Vamos a ver. Eso lo podemos solucionar. Así, creo que allá no satura tanto. Es verdad que estaba saturando. Gracias, Juan. Eh, Me dice Blood the Body, como dicen tus compis de Chiclana, si sale bien, bien, si sale mal, mejor. No sé yo aquí si sale mal, mejor, porque me pongo muy nerviosa. Estoy, de hecho, muy nerviosa porque no sé por qué está entrando la gente. Porque de verdad que no lo había anunciado. O sea, había dicho, voy a hacer streaming, no sé qué, pero no lo había anunciado. No sé si ponerme a mirar lo del chat, porque está bien configurado, y no sé por qué no sale. Debería estar saliendo. No lo voy a tocar ahora. Solamente digo que imaginéis que por aquí, el cuadro este de chat, está el chat. Que ahora no está, pero estará. Hoy eran las pruebas. Primeras pruebas regular. Pero al menos los cambios de escena han funcionado, así que todo guay. Vale, es verdad que hay gente, dice Juan, ventajas de seguir el canal, la paciencia se ve recompensada. Es verdad que hace 4 años hice unos cuantos directos que en mi opinión me quedaron muy guays. No seguí haciéndolos porque tardaba un montón en documentarlos y, y en ese momento estaba muy ocupada. Pero es verdad que se suscribió mucha gente al canal, no sé si había 500 personas o alrededor de tal. Y bueno, pues supongo que esa gente ha seguido suscrita, gracias. Así podéis ver el desastroso primer día de comentario de texto, que es como quería empezar, contando un poco de qué va esto. Dice tú, dos, pero cuando hiciste el último directo Juan ya había nacido. Yo os digo una cosa sobre Juan, está mal empezar los directos hablando de la gente, pero Juan es engañosamente mayor en vez de engañosamente joven. Es decir, tiene un look muy juvenil, tiene una inocencia de juventud, tiene un entusiasmo de adolescente, pero Juan es casi de la edad de Alberto, de mi compañero Alberto Corona. El poseo gratuito no, Juan. La edad no es posear. La edad es algo que hay que abrazar. Y todo el mundo cree que eres muy joven porque es que te mantienes muy fresh. Estás muy fresh. Pero que al lío, que os quería comentar un poco. Mi idea con los directos, mi idea con el canal es pues hacer un contenido al que llamo en mi cabeza comentario de texto. Por el cual, pues, nos levantamos. Bueno, voy a hacer. Vale, lo voy a explicar mejor. Quiero hacer una cosa que se llama comentario de texto, en donde básicamente pues hago un repasito por las noticias que más me hayan interesado en el mundo de la cultura. Usando aquí cultura pues para hablar de cine, para hablar de videojuegos, para hablar de literatura, para hablar de lo que sea. Incluso un poco pues cultura pop o cultura general. Otra cosa que me estoy dando cuenta que no funciona es aquí abajo las etiquetas de follower y tal. Otra cosa que tengo que arreglar de cara al próximo día. Pero eso, me gustaría hablar un poco de las noticias y tal, y comentarlas un poco, pues, no por encima, pero sí de una forma más relajada que los anteriores directos que hice, donde la verdad pasaba horas con la documentación. Aquí es un poquito más informal y hablándolo con el chat y tal. Eh, Sobre cuándo voy a estar streameando, pues me gustaría que fuera, voy a empezar por 3 días a la semana, que a priori van a ser los lunes, los jueves y los viernes. Los miércoles no puedo porque estoy en Chiclana, así que a priori van a ser esos días. Sobre la hora, yo había pensado que de 9 a 10, pero hay gente que me está diciendo que quizás no. O sea, había pensado de 9 a 10 básicamente porque no me gusta
no me gusta pisarme con los Chiclana, porque son, no solo porque son mis compas, sino porque entiendo que compartimos parte de la audiencia, entonces ¿qué sentido tiene? Había pensado en 9 a 10 para justo cuando ellos empiecen terminar yo, pero me han dicho que quizá, me lo ha dicho Breathing Wild, que quizá mejor a mediodía. Lo miraré, ya veré cómo va. Ya os digo que hoy estoy haciendo pruebas, pero mi idea es hacer un par de semanitas de pruebas a ver cómo va todo. Incluyendo el contenido. Así que ya sea porque estáis viendo esto en directo y os leo en el chat, que porque lo veáis en YouTube o lo que sea, dadme el feedback que creáis apropiado y a ver qué pasa. Lo acabo de contestar, Juan, se sube a YouTube. Se sube a YouTube. Me gustaría también en un futuro subirlo como audio, subirlo como si fuera un podcast. Pero me estoy planteando el self-hosting y claro, no lo tengo que mirar. ¡Hostia! ¡Hola! Está Night, hola. No sé si, supongo que era Juan también. O Víctor. Hola, Víctor. Eh, Mi idea es eso. Subirlo también en audio, pero me estoy planteando el self-hosting, lo tengo que mirar, ver cómo funciona, porque la verdad no me mola mucho iVoox, porque no sé si es lo habitual o solo para la gente como aficionada que no hace dinero y tal, pero no me gusta, por ejemplo en Choque Juegas nos tienen un poco secuestrado el RSS, no nos lo dan, no hacen más que ponernos problemas. Nos ponen anuncios antes del programa, que es normal, al final nos están dando el hosting y ellos tienen que sacar dinero de nuestro contenido, pero no me gusta lo del RSS, si soy sincera, así que bueno, ya iré mirando. Pero bueno, para empezar hoy tengo eso, unas cuantas noticias, entre las que no está, lo siento Juan, el disco de Taylor Swift. No, ya es de la semana pasada, quería que fuera algo un poco más de ahora. Entonces, vamos a ver. Dice Genis MP98 que nunca le salen anuncios escuchando Choque Juerga. Pues no sé, entiendo que lo dices porque no tienes tú ¿cómo se llama esto? Que no estás suscrito a iVoox o no pagas un iVoox Plus o nada o algo así, pero a mí me dice mucha gente que le sale Publi y no sé, a priori no me mola no tiene premium. Pues no lo sé, no sé si es que es casualidad, no lo sé, pero hay gente que sí que le sale Publi y como digo, tampoco me molesta la Publi en sí, lo que me molesta, porque ya os digo, me están dando el hosting y entiendo que el hosting es caro, no hay ningún problema con eso. Mi mayor pega aquí es el RSS. Porque de verdad, de verdad, de verdad me jode mucho que no me lo den. Porque al final, pues eso es como parte, o sea, yo creo el programa, el RSS es mío, dámelo, que lo necesito para cosas, que ni siquiera lo necesito para robarles. Da igual. Lo pensaré cómo hacer lo del audio, pero a priori en YouTube estará. Y eso, vamos a ver cómo sale. Tengo muy poca fe en este primer programa. De hecho, es que no puedo dejar de mirar que no funciona lo del chat y que no funciona la etiqueta. Pero no pasa nada, no pasa nada. Eso es para la Marta del futuro. El RSS, ¿qué es? Bueno, se lo has preguntado. Es el enlace directamente al contenido. Cuando quieres que el podcast esté disponible en otras plataformas donde no te lo están hosteando, no te están dando el espacio para que lo subas, necesitas usar el RSS para que estas plataformas incorporen el RSS y pongan el contenido a disposición de los oyentes. Quizá no es eso, pero así es como lo entiendo yo. El caso es que muchas plataformas me piden el RSS y no lo tengo porque no me lo da Twitch, o sea, iVoox. Así que tal. Sobre ya jugaste al Death Stranding. Al Death Stranding 2. A ver, no quiero empezar con la bajona aquí en este programa, pero sí que os digo que a mí el Death Stranding 1 no me gusta, así que no le he dado al Death Stranding 2 porque de verdad no me mola. O sea, me alegro de que exista, evidentemente. Está bien que haya una cosa como Death Stranding y que haya cosas raras y que hayan cosas...
voy a empezar ya con un off topic, pero estaba leyendo la semana pasada el libro de Jorge Diony López de Pornocracia, y en general yo no suelo estar de acuerdo con Jorge Diony López sobre la forma en la que él ve la cultura. Tenemos visiones, por ejemplo, sobre la piratería, sobre la creación de valor y tal, que son muy, muy distintas. Pero habla de una cosa que me ha estado haciendo pensar desde que la leí, que es que en la cultura actual, en las películas actuales, en los videojuegos actuales y tal, no hay nada que nos sorprenda. O sea, como todo tiene que ser para todos. ¡Ay, que funciona la etiqueta de follower! No sé por qué cuando os has suscrito, o sea, cuando ha seguido Genis no ha salido, pero ahora sí ha salido, ha cambiado. Bueno, una cosa menos. Gracias a todos, por cierto, los que estáis siguiendo el canal. Pero bueno, el caso. Una cosa que dice es que como todo tiene que atraer a mucho público, y en general, aunque al público diga que le gusta la sorpresa, no le gusta en verdad cuando hay una película, por ejemplo, que se sale de lo esperado. Es algo que podríamos hablar con materialistas, por ejemplo, aunque no me haya gustado. Pero cuando hay algo en una película que se sale de lo esperado, o que se salta el género, o que ablaza tal, el público, podríamos decir generalista, lo rechaza. Entonces ya no hay nada en la cultura que nos sorprenda. Y me gusta que exista Death Stranding, porque yo creo que Death Stranding sorprende en muchos sentidos. Y nada más que por eso tiene, pues ahí hay un valor. Lo que pasa es que personalmente me parece un coñazo de juego. Que entonces, que eso ya es otra cosa. Dice Alberto, que aparte de lo hemos estado hablando, justamente el 2 no es que sorprenda mucho. Claro, yo me imaginaba que el 2 iba a ser el mismo juego 2, porque al final Kojima tiene esta tensión, creo, de creador, gran creador. O sea, es una persona que es un artista y quiere luchar un poco contra los límites del medio y quiere hacer cosas de verdad que le gusten a él y no a un público plano y generalista, y a la misma vez que hace eso está doblegado por el dinero, como lo estamos todos, y no se puede. Así que no me extraña que tal, pero bueno, yo tengo no la esperanza, porque es que, como digo, yo no soy especialmente fan de Kojima, aunque me alegro que Kojima exista, pero se me puede pasar por la cabeza la idea de que el Death Stranding 2 al final es algo pseudo contractual, algo que Kojima ha tenido que hacer porque necesitan financiar otros juegos o porque necesita pues tener un futuro para el estudio. No un futuro, porque no es que le falte dinero, pero como necesita un presupuesto fijo de dinero que invertir en más juegos del estudio, no sé qué. Yo confío que es algo así y que nos sorprenderá. Pero, a ver, que llevamos 13 minutos, sigue sin funcionar el chat. Voy a hacer una cosita rápido en el chat, a ver si funciona en el cuadro de chat. Y si no, tiramos... A ver. ¿Funciona? No funciona. Vale, pues... no sé cómo se hace. Está todo bien puesto, tengo que decir también. Está todo perfectamente puesto. Esto nos sale gratuitamente. Pero bueno, vamos a empezar eso, un poco como os decía, con lo de la actualidad. Hoy, no, sin que sea mi intención, el programa creo que va a quedar un poco... no político, porque todo es político. Pero supongo que hoy vamos a hablar un poquito de más de Israel. No lo he decidido yo, no es que evidentemente me interesa el tema porque se está produciendo un genocidio contra Palestina, pero no quería que fuera como el tema del programa hoy, no quería que hubiera un tema del programa, pero es que la actualidad es a lo que está. Así que quería empezar con... Vamos a ver si... Seguimos con las pruebas, a ver cómo va esto. ¡Ey! ¡Hala! Ha ido bien, creo. Se supone que tenéis que estar viendo... tenéis que estar viendo el navegador. Mira, me confirma Juan. Quería empezar con esta noticia, que no sé si sabéis que Tarantino pues empezó bueno, el año pasado estuvo ya comentando que su siguiente película, que si no me equivoco, ahí me puede apuntar Alberto, iba a ser la última ya, iba a tratar sobre pues
una crítica, creo que era... es que... Espera un momentito. Bueno, el caso es que mira, sí, iba a hacer su última película, que se iba a llamar The Movie Critic y que iba a tratar con... Claro, dice Alberto, sí, Tarantino está obsesionado con jubilarse tras hacer 10 pelis. Entonces, correcto, y esta iba a ser la última. Y básicamente, pues iba a estar dedicado a... dice Alberto, una gilipollez. Bueno, hay gente que le gusta los números redonditos. A lo mejor también te digo, como creadores, o sea, estamos acostumbrados a que la peña no se retire nunca y a que los artistas son infinitos y siempre tienen libros dentro de ellos y siempre tienen... ¡Que funciona el chat! ¡Ole! ¡Que funciona el chat! Está yendo hoy todo estupendo. Perdonad. Continúo. Básicamente estamos acostumbrados a que los artistas son para siempre y siempre tienen cosas que decir y siempre tienen más libros que escribir y más películas que dirigir, pero también os digo que podríamos acostumbrarnos, o sea, creo que esa concepción del artista viene un poco de estar en el ambiente este neoliberal de siempre hay más, no se puede parar de trabajar, hay que exprimirse, hay que tal. Y no sé, está bien que haya gente que solo tiene una novela en su interior, que tiene 10 películas, si es lo que tiene Tarantino, es lo que él dice, desde luego. El caso, a lo que íbamos, es que se ve chiquito el chat en la pantalla. Ya sé que se ve chiquito. Eso también es para la Marta del futuro, puedo decir. Funciona el chat en esta escena, igual al pasar al otro se pierde, eso lo descubriremos próximamente. El caso, dice Alberto, que a él le parece una tontería por cómo a él le está rayando elegir qué peli hacer. Sobre lo de que le está rayando viene precisamente por lo de la noticia. Iba a hacer una película que se llama The Movie Critic, que estaba dedicado a la biografía de... Creo que es una crítica, es una señora, pero puede que aquí me esté confundiendo. Pero básicamente iba dedicado era la biografía de una crítica que le impresionó mucho y... Básicamente se entendía por lo que había dicho anteriormente que era como una carta de amor de nuevo al cine, en el sentido de que quería hablar de la profesión del crítico como una forma de conectar películas con la audiencia. Dice al Coronajelo, ¿ves? Que siempre es un buen apuntador, que iba a ser Pauline Kael, así que a tope. El caso es que da igual, pero luego trascendió que no. Supongo que iba a mezclar, los últimos años de Tarantino ha sido mucha esta mezcla de ficción y realidad. Entiendo que, lo ves, iba a ser un crítico desconocido de una revista porno que solo leía él. Entonces supongo que es que iba a ser un poco, Alberto, ficción, realidad y todo este tipo de cosas. El caso es que da igual, porque la semana pasada estuvo en un podcast que se llama Church of Tarantino, que por cierto he estado mirando y es un podcast que lleva muchísimo tiempo y es de esta peña obsesionada con Tarantino que analiza plano a plano películas, noticias, su vida personal, gente con la que se ha relacionado, su influencia. Cuando ponen lo de Church es literalmente Church. El caso es que, ¿por qué no? Ha ido a un podcast con su nombre básicamente ha dicho que no va a hacer esta película porque, según él, temáticamente, se pisaba mucho con Érase una vez en Hollywood. Y eso es algo que puedo entender. Al final, si hablas de la crítica, estás hablando de gente que ama el cine, estás hablando de peña que, no sé, que ve el cine como algo un poco trascendental en su vida. Y es normal que se pise con una película que habla del cine como Érase una vez en Hollywood. El meme, por lo que me interesa esta noticia, es porque ha dicho también que... ¿dónde lo tenemos por aquí? Ha dicho básicamente que... de todos modos, ¿quién iba a querer ver una película sobre un crítico de cine? Porque son putísimo aburridos. Mira. ¿Puedo coger la profesión más aburrida del mundo y hacer una película interesante? Y la verdad es que no es aburrido ser crítico de cine. O sea, no me parece que ser crítico de cine sea la película más aburrida del mundo. Lo dice un poco, he escuchado esa parte del podcast, lo dice un poco de coña, pero yo sí que os voy a decir que no soy
sea, evidentemente me gusta Tarantino, creo que a todo el mundo que le guste el cine le gusta Tarantino, pero me hubiera gustado mucho que se hubiera acercado a la crítica, me hubiera gustado ver qué tiene que decir Tarantino de la crítica, porque, o sea, Tarantino es una persona que evidentemente le gusta el cine y él ha contado muchas veces en su biografía, por ejemplo, que él aprendió de cine no solo gracias a las películas, sino gracias a leer a críticos. Y al final eso es como se aprende de cine. Es decir, eh, cuando la peña, por ejemplo, me pregunta a mí, y voy a hablar también aquí de Alberto, porque muchas veces pues, nos preguntan estas cosas cuando estamos juntos, sobre cómo aprender a hacer crítica, cómo aprender a valorar películas. Una cosa que es importante es que no solo tienes que ver películas, no solo tienes que ver todas las cosas que puedas, también tienes que leer sobre cine. Y una puerta de entrada a leer sobre cine es leer crítica. Evidentemente no todos los críticos son iguales, lo digo porque Loberto77 ha dicho aprender de cine leyendo a Bollero, nada me falta. Es verdad que Bollero, tengo que decir que quizás no es la mejor persona para aprender de cine, aunque es una persona interesante para reflexionar sobre qué debe ser la crítica. Pero más allá de eso, sí que es verdad que hay mucho críticos que te enseñan a pensar el cine. Y creo que desde la crítica, sobre todo desde la crítica bien hecha, hay un salto muy natural hacia, por ejemplo, la filosofía, que te ayuda no solo a pensar al cine, sino a pensar el arte y la cultura en su relación con la realidad. Y me gustaría saber qué tiene que decir Tarantino, que ha aprendido de cine sobre la crítica, de la crítica. Y me gustaría saber qué tiene que decir, o sea, quiero saber qué piensa Tarantino en el ahora, teniendo en cuenta que la crítica está horriblemente desvalorizada. Que es verdad que todos los trabajos, el trabajo en sí, igual que la formación o la cultura, en la sociedad de ahora ha perdido valor. El neoliberalismo está haciendo que nada valga, que nada todo sea prescindible, todo lo puede hacer una IA o lo puede hacer cualquiera, o ¿sabes? Con la crítica está eso de ¿para qué necesitamos un crítico si mi colega en Twitter ha dicho que esta peli está de puta madre? O ¿para qué necesitamos un crítico si los influencers les invitan a la película y te ponen una foto con el dedito para arriba? Y pues está esa, la gente tiene una concepción errónea de lo que es la crítica. Y aparte, la crítica ya no vale nada. Los críticos han perdido autoridad. Y cuando digo autoridad no quiero decir que lo que digan los críticos vale más que lo que digan tal, pero el hecho de que la crítica, porque se dedica a analizar el cine en este caso, tiene una visión concreta que yo creo que aporta valor o debería aportar valor, es algo que yo creía que todo el mundo tenía aceptado. Evidentemente la gente que se dedica a ver cine profesionalmente y a comentar cine profesionalmente va a tener tiempo para pensar en el cine y por lo tanto su visión es interesante per se. Pero ahora ya no se considera así, se considera que un crítico puede ser cualquiera, que los críticos no saben, incluso muchas veces cuando vemos películas, o sea, cuando se da el caso de una película en la que hay mucha diferencia entre la opinión del público y la opinión de la crítica, se considera que la crítica tiene como intereses ocultos, o que la crítica no está en contacto con la realidad, cuando muchas veces no es eso. Así que, básicamente, por eso me interesaba que tenía que decir Tarantino, pero nos vamos a quedar, evidentemente, sin saberlo. Lo que sí, de este mismo podcast que se grabó la semana pasada, ha salido una cosa muy, muy interesante, este otro titular, que es que básicamente le pidieron a Tarantino que hiciera como una especie de repaso por su carrera. Esto, si tenéis que escuchar un ratito del podcast, que sea este, porque la verdad me ha impresionado muchísimo la forma en la que Tarantino es capaz de leerse a sí mismo y la forma en la que Tarantino es capaz de entender su carrera. Porque no creo que todos los artistas o todos los creadores sean capaces de hacerlo. O sea, yo creo, y es normal, esto no intento que sea como una crítica a nadie, pero es normal que si tú haces algo, tu visión de ese algo pues no sea a lo mejor todo lo precisa que podríamos decir. Hay muchas, a ti te afectan muchas más
pues muchas más cosas más allá de la obra en sí, porque la has hecho y porque está el ego y porque está que tú entiendes tus propias circunstancias y porque por mil cosas. Entonces creo que hay muchos directores que no son capaces de ver su carrera con la precisión con la que os decía que la ve Tarantino, porque de hecho antes había dicho alguien en el chat, espero que no fuera Alberto porque no dejo de citarlo. Pues mira, sí que era Alberto. Alberto, tío. Dice, Tarantino debutó además como crítico hace un par de años. Y no me extraña que Tarantino sea crítico, pero lo que me extraña es que sea capaz de coger su mirada crítica y volverla contra sí mismo. Básicamente en el podcast le pidieron que pues valorara un poco su carrera y me parece que se entiende muy bien. Dijo básicamente, no os lo voy a leer, os dejo aquí con el titular, pero lo que dijo básicamente es que la película que le había nacido para hacer es Kill Bill. No lo explica muy profundamente, pero yo entiendo lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que todas las influencias, todo lo que a él le flipa del cine, todo lo que a él le estimula del cine, es algo que ha volcado en Kill Bill. Y Kill Bill es una obra icónica porque él ha sabido ver la iconicidad en otras obras. Entonces, entiendo lo que dice, que es lo que ha nacido para hacer. Y estoy absolutamente de acuerdo. Por otro lado, dice que su gran obra, como su masterpiece, es Malditos Bastardos. Y es evidente que eso es así. No tiene por qué ser la peli de Tarantino que más nos guste personalmente cuando hablamos de su masterpiece. Aquí sí profundiza un poco más. Comento un poco por encima lo que dice, no cito porque no lo apunté. Pero básicamente dice que es su masterpiece porque al final esto es algo que ya no es solo algo que nace de coger una influencia, procesarla y exteriorizarla, sino que aquí hay pues ciertos intereses culturales, hay un statement político, hay un statement también en cuanto al uso de la historia y qué se puede hacer con la historia, y es verdad que aquí hay algo mucho más personal que una transfiguración de las influencias. Así que sí, es evidente, dice Alberto además, Malditos Bastardos termina además con Brad Pitt diciendo a la cámara, esta podría ser mi obra maestra. Es que yo creo que él sabía que Malditos Bastardos, eso no lo dice en el podcast, pero yo creo que él, cuando la estaba creando, estaba haciendo un proceso creativo de separarse de sus influencias, de ver quién es Tarantino en realidad y qué le interesa a Tarantino y cómo ve el mundo Tarantino. Y yo creo que cuando él tenía el guión, él se dio cuenta de que eso era otra cosa separada de las anteriores películas de su carrera. Así que Judith dice, lo bonito de Kill Bill es que no tienes que ver la cara de Brad Pitt. Cierto. Y aparte, Malditos Bastardos, que desde luego su obra maestra, pese a la cara del violento de Brad Pitt, es que no ha quedado extrañamente matizada por el hecho de que ahora Tarantino viva en Israel y esté ahí a tope con el genocidio palestino. Un besito, Tarantino, que ya decía que será el tema un poco del programa de hoy. Pero eso sí que es verdad que es su obra maestra y creo que eso es algo un poco incuestionable, al menos desde dentro de la propia obra. Pero dice que su película favorita es Érase una vez en Hollywood. Y es su película favorita, pues por lo que todos podemos imaginar, porque le flipa el cine, y esto es una peli que va sobre el cine y sobre el amor al cine, y a qué persona que le flipa el cine no le gusta hablar de cine y lo maravilloso que es el cine. Entiendo que le flipe. Me parece, dentro de que este tío es un poco gilipollas, me parece muy puro que sea capaz de mirarse así y que tenga tanto entusiasmo, que al final es lo que os decía, que si queréis escuchar el podcast, lo primero que os va a chocar es el entusiasmo que tiene Tarantino por su propia obra. Increíble, es increíble lo mucho que piensa en sus propias películas, lo bien que se mira a sí mismo y lo mucho que le gusta de verdad hacer películas y hablar sobre películas, incluidas las suyas propias. Así que me ha molado. Dice Genís otra vez, Tarantino ha hablado incluso que creó el papel de Landa. Espera, perdona, es que no lo veo bien porque está súper para abajo. Tarantino ha hablado incluso que creó
que creo que el papel de Landa era algo imposible de castinear y que por unos días no lo haría porque la peli no podía estar a la altura del guión. Escribiéndola ya pensaba eso. Ah, perdona, te he leído fatal, pero entiendo que lo que estás diciendo es que cuando terminó el guión pensaba que el Hans Landa no lo iba a encontrar por ningún lado y que no se va a poder hacer la peli porque no iba a encontrar un villano tan villano, y al final lo encontró y de verdad es que es súper icónico. Es súper icónico. Yo recuerdo, pero como soy vieja, vi Malditos Bastardos en el cine y recuerdo toda la escena esta de la leche de Monsieur Le Petit y todo eso, la recuerdo como algo muy tenso. O sea, estaba en el cine apretadísima. Porque es que Tarantino es un gilipollas, pero es que es un muy buen director. Así que... Tanto que repitió el personaje para Dango Desencadenado con el mismo actor. Y en Dango, no te disculpes, Geni, que soy yo la que te he leído fatal, ¿eh? Muchas gracias por participar y escribir desde la tablet. Pero es verdad que en Dango el personaje no... no despega. Dango posiblemente es la peor película de Tarantino. De hecho, recuerdo que Roxane Gay, que es una señora que escribe sobre sociedad, pero también es crítica de cine y ha sido durante mucho tiempo crítica de cine, tiene un ensayo. Tengo que decir que Roxane Gay es una mujer negra americana y tiene un ensayo hablando sobre Dango y la forma en la que Dango habla de la raza, súper interesante, súper recomendado. Y la verdad es que me gustaría, si yo tuviera a Tarantino aquí en el programa, le preguntaría específicamente por este ensayo, porque no es que diga Tarantino no puede hablar de esto porque no es un señor negro o tal, sino que habla un poco de el concepto que tiene Tarantino de raza y cómo el concepto de Tarantino de raza, porque Tarantino es una persona que se interesa mucho por la cultura afroamericana y creo que viene, esto me lo contó Alberto, así que espero que sea verdad. No, sí, es verdad, sé que es verdad. Básicamente, la madre de Tarantino era una mujer blanca y su novio era un hombre negro. Y eso abrió la puerta a que Tarantino, que al final de todo era un niño blanco, pudiera ver un montón de cine, exploitation, serie B, con actores negros y con pues dirigido por gente negra y afroamericana. Y esas influencias están clarísimas en Tarantino. Dice Alberto, ese hombre le llevaba mucho al cine. Claro, eso descubrió el cine a través de él. Correcto. Me lo contaste tú, de hecho. Este novio de su madre, al parecer, llevaba a Tarantino a ver al cine cosas para las que no tenía edad de ver, pero quieras que no, lo moldearon como creador. Y entonces eso, tiene un concepto de raza en el que evidentemente hay cosas muy racistas y es racista en el sentido de la forma en la que Tarantino usa la N-word en su trabajo. Siendo una persona blanca, pero es un racismo que viene del conocimiento de la cultura audiovisual afroamericana. Y el caso, no os puedo decir detalles porque no tenía en concreto no tenía pensado hablar de este ensayo y ahora mismo no tengo ninguna cita así interesante que comentar con vosotros, no lo he repasado, pero Roxane Gay habla de, este hombre puede hablar de raza si quiere, porque tiene una perspectiva muy interesante de ser una persona que ha estado al margen y en contacto, o sea, en los márgenes de la cultura afroamericana. Me interesa lo que tiene que decir. Pero el problema es que cuando la traduce a imágenes es incluso muchas veces más racista de lo que sería una persona que no hubiera estado en contacto con la cultura afroamericana. Eso lo explica muy bien Roxane Gay, así que de verdad, si os interesa Tarantino, es un ensayo muy estimulante lo de Roxane Gay. Pero bueno, vamos a la siguiente noticia. Y seguimos con Israel. ¡Olé! De una persona con mucho talento pasamos a Gal Gadot, que es una mujer muy guapa. Así que bueno. Dice Alex Baena, está chula la parte de su libro, entiendo la de Tarantino, en la que habla de su infancia en el cine rodeado de afroamericanos. Para él era una maravilla que todos gritasen y celebrasen algunos momentos en el cine. Y aquí nos rayamos si el de delante tose un poco, jajaja. Buenos días, por cierto. Buenos días. Alex, lo que estás comentando está muy guay, por cierto, y me recuerda una cosa que de nuevo me contó el protagonista de este programa, Alberto Corona. Que es que a Alberto le encanta el cine de Bollywood
Y al parecer me dijo que en Madrid hay unos cuantos cines, el programa lo tendría que estar haciendo Alberto, porque solo hablo de él. Me contó que hay unos cuantos cines en Madrid en el que pues ponen muchísimas películas de Bollywood y las estrenan, sobre todo los grandes éxitos. Y al parecer él fue una vez para, no sé si es que estaba escribiendo un artículo para el diario o lo que sea, y me dijo que en ese cine pues iban muchas familias que pues son desi o descendientes de gente de India o que han emigrado a Madrid desde India y que básicamente las películas allí se viven de una forma diferente, como que está toda la familia celebrando, aplaudiendo, gritando, y Alberto venía muy estimulado cuando es una persona que odia ir al cine conmigo porque le comento cosas, no en voz alta y no todo el tiempo, pero si pasa algo muy, muy reseñable, hago así un poquito y es como, ¿te has fijado que no sé qué, no sé cuánto, Alberto? Y Alberto se le pone de los nervios. Y sin embargo, allí se lo estuvo pasando muy guay, según me contó. Así que entiendo que quizá tenemos la cultura de ir al cine más palo por el culo. También supongo que depende de qué película, ¿eh? No creo que todas las películas lleven igual lo de comentar en voz alta. Yo no me imagino viendo un drama intimista sobre no sé qué y la gente, ¡sí, dilo, tete! Pero estaría muy guay hacerlo, por ejemplo, con Superman. A mí me hubiera gustado. Dice Al Corona que fue viendo Yaguam. Es verdad, os la recomiendo muchísimo, es increíble. Dice Judith, y sé de quién está hablando. Estoy enganchada a los vídeos en TikTok de un humorista que imita parodia a Gal Gadot. Y es maravilloso cómo clava su mirada sin vida. Iba a decir que tiene muchísimo más talento que ella, pero tampoco es algo muy meritorio. Yo sé de quién está hablando, yo también he visto los vídeos. Y es graciosísimo. Y además yo creo que es muy difícil, no ya la mirada sin vida, sino esa voz carente de ningún tipo de inflexión, con un acento muy raro, pero sin inflexiones. Porque también tiene acento cuando habla y actúa Penélope Cruz. Pero Penélope Cruz tiene una voz muy rica, con muchas inflexiones. Pero Gal Gadot es, yo qué sé, es que tiene una voz planísima. No sé cómo puede ser. Dice Roberto77, gritando mientras ve Amor de Hanek. ¿Os imagináis la gente? O la película esta de la violación, ¿cómo se llama? Es que no recuerdo el nombre y fue súper desagradable. Bueno, da igual, no importa. Vamos a hablar de Gal Gadot. El caso es que, bueno, sabéis que no es irreversible, es la de... A ver, es francesa también, pero no es irreversible. La tía que trabaja de jefa en una de estas de tecnología y le gusta la violación, la violan y la violación está rodada súper asquerosamente, pero a ella le gusta. Él, es verdad, se llama él. Uf, es que me imagino viendo la película esa y la gente gritando. Aunque te voy a decir que cuando fui a verla al cine la gente se reía en la escena de la violación, que fue un poco como, espero que te estés riendo porque estás nervioso y no porque esto te haga especial gracia cuando le pegan a la señora en la cara y todo. Pero bueno, no importa. Esto no es lo importante. No me estoy... O sea, no es gracioso. Punto. El caso, lo de Gal Gadot. Hace unos, no sé si decir un mes, unas cuantas semanas, se estrenó Blancanieves y Blancanieves fue fatal. Aparte creo que ha sido una mala experiencia para ambas actrices, protagonistas, porque Gal Gadot, ahora os cuento un poquito la noticia, dice que lo pasó mal, pero Rachel Ziegler también lo pasó evidentemente fatal, pobrecita mía. Básicamente, lo que cuenta un poco la noticia es que cree que... A ver, ¿dónde está la cita? La estoy buscando. Vale, es esta, sí, justo. Uy, perdón. Básicamente lo que dice es que cree que cuando se estrenó la película, mucha gente que tiene, pues está en contra, se posiciona en contra de Israel, utilizó su presencia en la película para criticarla a ella, criticar a Israel y de paso criticar la película. Y ella lo que dice es que cree que este sentimiento anti-israelí es uno de los factores, no todos los factores, pero sí uno de los factores que ha hecho que Blancanieves no funcione en taquilla. Sin que sirva de precedente, o sea, evidentemente todo lo que sea criticar a Israel a mí me parece estupendo. Sin que sirva de precedente, sí quiero decir que sí que creo que la gente utilizó el hecho de que
pues la Barbie israelí estaba de gira de presentación de la película para pues utilizar a Gal Gadot para crear interés alrededor del genocidio. A mí eso no me parece mal, pero sí comprendo que a ella le duela y que a ella lo vea como un ataque político que es parte de lo personal. Sí que creo, por otro lado, que Rachel Ziegler fue un poco la que peor, o sea, la que más mierda recibió, porque no sé si recordáis que, cuando salió, o sea, Rachel Ziegler desde el principio siempre había estado recibiendo mucha mierda, es decir, desde que se anunció el proyecto y se dijo que ella sería Blancanieves. La gente criticaba sobre todo el hecho de que, Rachel Ziegler es latina, en Estados Unidos y pues no es, según los críticos, no era suficientemente blanca para ser de Blancanieves. Después se criticaba porque muchas veces a la gente racista no le gusta decir simplemente soy racista, tiene que montarse una historia, y la historia que se montaron era que Rachel Ziegler había dicho que esta no iba a ser la Blancanieves clásica, sino que esa iba a ser una Blancanieves badass que iba a luchar y tal. Y claro, criticaban por eso a Rachel Ziegler en el sentido de decirle, ¿para qué vas a hacer de Blancanieves si no te gusta Blancanieves, si tú no eres fan de Disney y tal? Porque evidentemente esta gente no podía entender que Rachel Ziegler dice eso con esas palabras porque es el PR que le ha dado Disney. Disney no deja que sus actores y actrices, ni Disney, ni Marvel, ni todo esto, vayan diciendo alegremente lo que quieren. Rachel Ziegler dijo, no es Blancanieves clásica, es una nueva versión, porque Disney le había dado esa línea de presentación de la peli. Pero bueno, el caso es que se criticaba a Rachel Ziegler antes de la película, después al final de... Cuando ya la película pues estaba ya promocionando y salió el tráiler, Rachel Ziegler utilizó el tráiler para lanzar en sus redes sociales un mensaje en contra del genocidio palestino. Dijo básicamente, pues, Palestina libre. Y claro, Disney se enfadó bastante. Evidentemente esa no era una frase que le había dado de PR. Hay que decir en ese sentido que ella puso un tuit del tráiler, que probablemente eso es un tuit pactado. Normalmente los actores pactan cómo van a promocionar sus películas en redes. Y probablemente Rachel Ziegler firmó que ella iba a poner en su Twitter el tráiler con estas ciertas palabras. Y el tweet que siguió al tráiler era Palestina libre. Y Disney se le echó bastante encima. Básicamente uno de los productores de Blancanieves voló hasta casa de Rachel Ziegler desde California hasta Nueva York para reñirle y decirle que esto no podía ser, para intentar literalmente censurarla. O sea, se lanza la palabra censura así en Estados Unidos muy tal y cual, pero esto sí que era censura. Una actriz había utilizado sus redes sociales para expresar una opinión política y lo había hecho cuando todo el mundo la estaba mirando, es decir, cuando salió el tráiler de su película, y a estos ejecutivos no les pareció bien. Se ha intentado, y desde Disney es evidente que se ha intentado no boicotear la película, pero yo sí veo esto de boicotear a Rachel Ziegler desde medios afines a los grandes estudios. Se me ocurre Variety, pues salieron varias piezas dañinas contra Rachel Ziegler y su personalidad. ¿Qué ha pasado? Que Rachel Ziegler tiene tremendo talento, está haciendo ahora Evita en Londres, no sé si lo sabéis. Es increíble de sus vídeos, canta como Los Ángeles, actúa bien, es guapísima, carismática y le está yendo bastante bien. A quien no le ha ido bien es a Gal Gadot, que durante la promoción no se comió mierda directa, en el sentido en el que se lo comió Rachel Ziegler. Sí que es verdad que se utilizaba su presencia en todos los medios para aprovechar y decir, pronunciarse contra el genocidio palestino, pero en sí no se comió ella tanta mierda. Lo que pasa es que, claro, salió la película y la actuación de Gal Gadot es una cosa. Y sí que es verdad que la mayoría de críticas, o sea, he estado ayer, cuando supe que iba a traer esta noticia hoy, que va a empezar con esta película, o sea, con esta noticia, perdón, estuve leyendo críticas sobre Blancanieves a ver alguna, no que dijera que Gal Gadot estaba bien, sino que no mencionara a Gal Gadot. No hay ni una sola en la que no se mencione que Gal Gadot hace un trabajo horrible, porque Gal Gadot es muy mala actriz.
Entonces, pues no sé, también eso son críticas al final de su trabajo. Si hay gente que no ha querido ir a ver la película, porque sale Gal Gadot y Gal Gadot le causa sentimientos encontrados por su posicionamiento político, o no le gusta Gal Gadot por cómo actúa, pues eso es algo con lo que ella tiene que lidiar como actriz. Porque ella ha hecho sus sentimientos políticos muy presentes, en el sentido, Gal Gadot ha hecho propaganda para el gobierno israelí, sobre todo para su ejército, y las fotos donde ella, cuando ella hizo el servicio militar, las fotos que se hizo se han usado como propaganda. Entonces tienes que entender que eso cause cierto rechazo en gente que no comparte tus ideales políticos. Pero como todo el mundo, incluso gente que no es famosa, como yo, hablo mucho de mis textos políticos y evidentemente a gente que no le caigo bien por eso. Así es un poco la vida. Pero después que es muy mala actriz y es normal que si a la gente no le gusta tu trabajo, no te apoye. Aún así, sí que tengo que decir que a día de hoy no creo que los actores sean los que están llevando a la gente al cine. Y en ese sentido tampoco los actores son los que hacen que fracase una peli. Quería aprovechar de esto y ahora hablamos un poco de por qué fracasó a lo mejor Blancanieves. Pero dice Genis, también se abucheó a Rachel en los primeros días del musical, pobrecita. Realmente se hizo una broma muy muy grande con esta muchacha. No sé, o sea, te creo totalmente, pero sí que es verdad que desde el primer día de Evita, antes del primer día de Evita, cuando se grabó, porque no sé si sabéis que Evita es uno de estos musicales reinterpretados, en los que hay una parte, la parte de Don't Cry For Me Argentina, no pasa dentro del teatro, sino que los espectadores lo ven en una pantalla. Que es algo que pasó también con la producción del mismo director del Crepúsculo de los Dioses, donde el director está haciendo un statement alrededor del teatro y las pantallas y el papel de los espectadores. El caso, como os decía, es que en Evita, la canción principal, que es Don't Cry For Me Argentina, la canta fuera del escenario, en un balcón que da a la calle. Pues es cuando se hicieron las pruebas de Rachel cantando en el balcón para ver si estaba todo bien, se escuchaba bien, tal, si la gente que iba a la calle, estaba en la calle, la iba a ver bien, le va a escuchar bien, y eso para que la anime a ver al día siguiente o al otro día o a la semana siguiente la obra. Cuando se filtraron esos vídeos, la peña, al menos en los círculos de teatro que yo visito en internet, que los subreddits de Broadway, el subreddit de West End, la gente estaba flipando con Rachel. Y yo creo que en esos círculos de peña interesada por el teatro musical no se le ha criticado demasiado. Sé que cuando salieron las críticas de Evita eran buenas, pero claro, creo que hay una parte del público que a lo mejor estaba interesado no en Evita o en el teatro, sino en Rachel en sí, que sí que la atacaría, o sea, que creo lo que me estaba diciendo Genis, por supuesto, pero que desde luego no eran críticas que vinieran de dentro del teatro musical, porque creo que la peña que está dentro de la cultura del teatro entiende que esta chavala es increíble. Solo os digo un dato: Evita, el musical, es súper demandante en su, o sea, ¿cómo se llama? La partitura para la protagonista, para la persona que haga de Evita, es no solo muy compleja y muy difícil de cantar, sino que tiene fama de ser un poco destruye gargantas, en el sentido de que las actrices que interpretan a Evita tienen que estar constantemente descansando porque es muy muy exigente musicalmente. Y la actriz que originalmente hizo de Evita, para la que se escribió el libreto, ha ido en persona a felicitar a Rachel Ziegler porque cree que está haciendo mejor trabajo que ella, y solo ha estado un día de descanso. Que es verdad que ese día, al parecer, en mitad de la obra se quedó sin voz. Tuvo que salir la persona que la sustituye. Pero salvo ese día, al parecer está rindiendo súper bien, porque Rachel Ziegler no solo tiene un vozarrón y mucho carisma, sino que al parecer tiene una técnica impresionante. Yo no sé decir de técnica porque me gusta leer sobre esto, pero no tengo capacidad para valorarlo porque nunca... porque no voy al... O sea, no estoy en contacto, no estoy en contacto real con el teatro, solo veo grabaciones. Entonces no sé cómo valorar eso bien, pero la gente que sabe, al parecer alucina con que una persona que tenga esa voz y esa técnica. Así que poca broma, Rachel Ziegler. Dice Genis, totalmente lo que acabas de decir. Hablo de gente en Twitter que fue allí para criticar. Es que literalmente eso tiene que ser así. Creo que ha habido una campaña potente contra Rachel Ziegler, pero como os digo, creo que no se lo merece, porque es de verdad talento, al menos en lo que es el teatro musical, podemos estar hablando de talento generacional. Ha estado haciendo también Romeo y Julieta justo antes de Evita, y claro, Romeo y Julieta, los papeles principales, el de Romeo y el de Julieta, son papeles protagonistas
que tienen fama de lucir muy poco, porque técnicamente hay poco que puedas ofrecer a Romeo o a Julieta como actor. O sea, me refiero, son papeles principales, pero al final solo son personas cándidas. No es un personaje no son personajes demandantes a un nivel actoral, ni a un nivel de canto, ni a un nivel de que tú puedas ponerle, no sé, no es jugoso para los actores. Y al parecer la gente ha estado muy, muy a tope con la Julieta de Rachel Ziegler. Dicen que evidentemente no está cambiando el teatro, no está haciendo cosas no vistas antes, pero para ser un papel tan poco jugoso, al parecer le ponían mucho carisma, muchas ganas, mucho entusiasmo, y la gente estaba vibrando un poco con ella. Dice Judith, Rachel Ziegler es una theater kid de manual, y es que es una theater kid de manual. Se le nota además, nada más en cómo bromea, se nota mucho su de eso. Pero bueno, volviendo a Snow White, decía que los actores y las actrices no llevan ya a la gente al cine, y creo que es evidente, pero te guste o no te guste. Ahora hay un rollo, de nuevo voy a hablar de verdad de Blancanieves, no lo estoy tal, pero ahora hay un rollo con decir que Americana, la película nueva de Sydney Sweeney, ha fracasado porque pues hay cierta polémica ahora con Sydney Sweeney y un anuncio de vaqueros. No quiero entrar en esta polémica porque creo que es una polémica de estas fabricadas por la derecha para crear división. Y cuando digo la derecha me refiero pues a la peña que está manipulando en redes sociales, porque les pagan por manipular y crear división en redes sociales. Pero básicamente la gente, o sea, había ciertos críticos que apuntan a que como Sydney Sweeney ahora está causando cierto rechazo por el hecho este anuncio supuestamente, bueno, este anuncio con sus tonos racistas, porque están ahí, y el hecho de que ella sea republicana, pues la gente no ha ido al cine a ver Americana. Y la verdad, yo no creo que la gente vaya o no vaya al cine según los actores que salgan. Yo no creo que esto ha sido un rechazo porque a la gente no le guste Sydney Sweeney. Yo creo simplemente que es que la peli no ha llamado la atención, el trailer era malísimo, pero que si Sydney Sweeney saca ahora una comedia como la que hizo Cualquiera menos tú, si saca otro Cualquiera menos tú, la gente va a ir corriendo al cine, les da igual que sea Sydney Sweeney o quien sea, porque son pelis que por lo que sea encaja. Entonces no creo que la peña dejara de ir a ver Blancanieves porque saliera, ya fuera Gal Gadot o ya fuera Rachel Ziegler. Yo creo que aquí el fracaso se basa más en que bueno, hay que entender estas películas como películas que se hacen simplemente porque los números cuadran en un Excel. O sea, no es una película que se haga con un interés de redescubrir el personaje o redescubrir la historia o hacer que la imagen real aporte no sé qué. Son películas que se hacen por Excel. A lo largo de la promoción se adapta todo según los Excel. Con esto me refiero, por ejemplo, cuando hubo la polémica de los enanitos interpretados por personas por reales, o sea, por actores reales, y la gente se pronunció un poco, dijo que a ver qué onda, y después los cambiaron por CGI y hubo otra polémica. Yo creo que las decisiones en estas pelis se toman con Excel, y hay veces que esos Excels te llevan a desastritos porque no muestran una imagen real, te muestran una imagen que en todo es la media, y entonces a veces la media, cuando juntas todas esas medias no sale una peli con entidad, como es el caso de Snow White, y otras veces cuando juntas todas esas medias con ese mismo proceso creativo surge algo que quizás sí interese por lo que sea, como puede ser el caso de Lilo y Stitch. Pero ninguna de estas pelis, ya sea las que fracasan en taquilla o las que en taquilla funcionan perfectamente, son al final algo que se pueda evaluar en unos términos culturales o cinematográficos. Hay que entender eso, que cuando sale bien y son un éxito, porque cuando me refiero a salen bien, solo me refiero a sale bien en lo que a ellos les interesa, que es el nivel económico. Cuando salen bien como Mufasa o cuando salen bien como Lilo y Stitch, no es más que ese Excel ha llevado a caer en unos sitios donde al público le ha venido en gracia, ya sea por la fecha en la que se estrena, ya sea porque el tráiler ha tenido esto y eso en ese momento ha llamado la atención, ya sea por lo que sea. Y cuando fracasan de nuevo, me refiero a esto, simplemente ese Excel ha hecho que apuntemos mal. Nos ha dado... O sea, a veces los números coinciden con el público, a veces los números no coinciden con el público. Pero no se puede hablar de que... no se puede, creo, evaluar el fracaso o el éxito de una película en los términos que lo está haciendo Gal Gadot, porque para eso las pelis tienen que ser
películas de verdad, es decir, películas que se hacen con la intencionalidad de ser películas y no con la intencionalidad de ganar mucho dinero o de aprovechar un nicho de mercado o de hacer cualquier otra cosa. Así que eso, no creo que tenga mucha razón Gal Gadot, tampoco creo que tenga mucho talento interpretativo, pero os voy a decir una cosa, y es que Gal Gadot, que es una señora guapísima, creo que es una señora guapísima y afortunada en el sentido de que con lo guapa que es, la gente la critica por su trabajo. Y eso está bien. Lo que pasa es que es muy mala en su trabajo. Y eso son cositas. Dice Genis, no sé si el público que ha llevado Blancanieves al fracaso ve la original como un tótem, pero te entiendo, puede ser. Ah, vale, porque ha dicho Loberto77 que Lilo y Stitch es una peli maravillosa, pero no es un tótem en el sentido de icónico, entiendo, como Blancanieves. Sí, pero yo no creo, porque hay otras películas que han funcionado y también tienen el sentido este de icónico y tótem. Creo que Lilo y Stitch ha funcionado porque Stitch entra visualmente en algunas de las modas actuales. Es decir, el diseño de Stitch como monstruito y tal está como muy cerca de los labubus y de las cosas estas que se llevan ahora de monstruito feo que se porta mal y hace maldades. Ya te digo, es que eso, Stitch es un labubu y ahora a la gente le gustan los labubus. ¿Por qué no van a ir a ver Lilo y Stitch? El caso, quería terminar con otra noticia, porque como digo, el tema de hoy es Palestina, pero quería acabar en una buena nota y también que no fuera todo cine. Y quería comentar pues una columna que ha publicado la escritora Sally Rooney en The Irish Times. Es una columna que os recomiendo a todo el mundo leer porque está bastante interesante, en el que habla un poco de pues bueno, en el Reino Unido se ha aprobado una ley por el cual apoyar a Palestina se considera, a grandes rasgos, no quiero entrar en los matices, lo explica muy bien Sally Rooney en el texto y os recomiendo que lo leáis, pero a grandes rasgos, con brocha gorda, básicamente apoyar a Palestina de una forma pública se puede ser considerado terrorismo o apoyo al terrorismo. Básicamente están ligando Palestina a Hamas y lo que dice es que si tú dices Palestina libre o From the River to the Sea, pues tú lo que estás haciendo es pues apoyar el terrorismo. O si incluso se dice no me gusta que los niños se mueran de hambre, pues según la ley del Reino Unido eso puede ser terrorismo. Y Sally Rooney ha publicado pues este texto donde explica un poco la ley. Está escrito pues evidentemente estupendamente porque así escribe Sally Rooney. Explica un poco qué ha pasado en Palestina, qué es lo que se ha hecho institucionalmente desde Irlanda, explica por qué se ha aprobado esa ley, es todo muy detallado, está muy bien escrito. Pero me gusta, que está por aquí, me gusta mucho el final, donde habla de que públicamente no se puede ahora decir nada y se supone que te van a acusar de terrorismo, te puede perseguir el Estado. De nuevo podemos hablar aquí de censura hasta ciertas ideas. Y Sally Rooney básicamente lo que ha dicho es: yo soy una novelista de éxito, he publicado libros que están de putísima madre y que tienen adaptaciones de la BBC que han funcionado muy muy bien. Y lo que dice es que va a utilizar ese dinero y la plataforma que le han dado, lo bien que ha ido esas adaptaciones y lo que la BBC ha ganado con esas adaptaciones, para básicamente denunciar que el genocidio está mal. Así que, de nuevo, Sally Rooney no solo escribiendo como Los Ángeles, sino en el lado bueno de la historia, siendo como el reverso luminoso de J.K. Rowling. J.K. Rowling ha dicho que ella iba a poner todo el dinero que iba a ganar, iba a poner su fortuna al servicio de la transfobia, y Sally Rooney ha dicho que va a poner su fortuna, no su fortuna porque no creo que sea tan millonaria, pero tiene mucho dinero, va a poner básicamente su dinero al servicio de los derechos humanos, que no sé, está bien cuando alguien hace cosas nuevas. Dice Fernandera, para no ser una tía chulísima, Sally Rooney dice cosas chulísimas. Es que no se puede expresar mejor, es verdad. No es una tía chulísima, pero desde luego mola y es la escritora que necesitamos. Mucha gente leía ayer en el foro que tenemos de Choque Juerga, que por cierto, he quitado esto, voy a cambiar el plano. Ahí está. Y aquí no funciona el chat, no pasa nada.
Ya lo arreglaré. Pero comentaba en el foro, se están haciendo ahora unas discusiones chulísimas. Leía el otro día, por ejemplo, la de qué hacemos cuando nos encontramos en una película que tiene una serie de temas que nos incomodan, rollos son muy machistas, son muy homófobas y tal. Se generó una discusión muy guapa. Pero alrededor de ese... entonces os recomiendo que entréis nada más que por esas discusiones guapas. Pero el caso es que comentando la gente, el programa de Choque Juega que hicimos sobre Sally Rooney, decía la peña, o decía una persona, perdona que no tengo en mente quién era, que había empezado a leer a Sally Rooney y que le había chocado lo pija que suena su prosa, que es verdad que suena pijísima, con lo marxista que es. Y es verdad que puede chocar, pero oye, me alegro que Sally Rooney esté, no sé, demostrando que el marxismo no es algo estético, es decir, no tienes que escribir de cierta forma o presentarte de cierta manera o hablar de cierta tal, sino que tú puedes ser una señora que va con un jerseíto y con el pelito así con los de estos para afuera y puedes hablar muy de pitiminí y haber ido a la mejor universidad de Irlanda y ser una persona que defienda a la clase obrera y que es materialista y que es marxista y que desde luego está en el lado bueno de la historia en cuanto al genocidio, a diferencia de Tarantino y Gal Gadot. Así que nada, leed a Sally Rooney, leed el artículo que os digo de Iris Stein, explica muy bien qué se está haciendo desde las instituciones y por qué las instituciones tienen ahora que hacer que sea discurso de odio, decir que los niños no se deberían de morir de hambre, básicamente. Así que... dice Loberto, es tremendo que ahora lo que te coloca en el lado bueno es algo como estar en contra de un genocidio. Pero dilo, pero dilo. Al final, si vivimos tiempos fascistas, lo básico, que es estar a favor de los derechos humanos, se considera revolucionario. Qué triste, es un poco triste. El listón está bajísimo, correcto. Pero bueno, esto ha sido, ya terminamos, este ha sido el primer comentario de texto. De verdad, estaré encantada de leer todo el feedback que tengáis. Sobre, ya os digo, horas o producción, más allá de que no funciona el chat, eso ya me he dado cuenta, no hace falta que me lo digáis, pero más allá de eso, en cuanto a cómo mejorar el contenido, espero que no me digáis que tengo que ser más graciosa, porque no soy graciosa, pero cómo mejorar el contenido, qué creéis que puede hacer pues todo más dinámico, sobre horas para streamear, porque si no, porque no, yo lo seguiría haciendo a las 9, pero os quiero escuchar. Pero dicho esto, aquí lo dejamos por hoy. Os leo, por supuesto, todo lo que tengáis que decir. Me apunto la cabeza a meter musiquita de fondo, sobre todo para el principio. Y poco más. Si no pasa nada, volveré a estar online el jueves que viene a las 9. Sí, el jueves que viene a las 9 me parece una hora chachi. Pero de nuevo no voy a avisar porque quiero seguir haciendo pruebas hasta que le coja rodaje y pues no me cueste y no esté tan nerviosa como he estado hoy. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que habéis estado. De verdad ha sido una sorpresa teneros aquí porque no esperaba que hubiera nadie, pero ha sido muy divertido leeros y está muy guay interaccionar con el chat mientras se habla. Así que nada, un besito, cuidaos mucho y nos vemos el jueves. Hasta luego.